compartir pantalla. Mi camarita. Bueno, listo. Entonces, acá la ponemos. ¿Qué tema comenzamos entonces? Vamos a comenzar con el tema de los geoprocesamientos. Los geoprocesamientos son los procedimientos que se pueden hacer con las diferentes capas que tienen los sistemas de información geográfica. Listo. Entonces, con esa información podemos relacionar y hacer análisis entre dos o más capas. Esos resultados van a ayudar a obtener una nueva información, que es la que se considera que es el análisis espacial, y se utilizan diferentes herramientas, como lo es buffer, como lo es clip, intersección, diferencia, merge, unión, entre otros. Vamos a ver como los que más se utilizan. Y también se considera geoprocesamiento cuando se convierte en datos, por ejemplo, de líneas a polígonos, de polígonos a líneas, o se encuentran información de los puntos, todo eso es considerado geoprocesamiento. Vamos a comenzar entonces con el primer geoprocesamiento, que es buffer. Antes de continuar, si no tienen la información, o yo me imagino que las dos sí lo tienen, si tienen la información que descargaron de Catastro Antioquia de cada uno de los municipios y la información del IGAC de escuela. Entonces, descargado la del IGAC, por favor, se van entonces a Google Drive. Listo, aquí dice semana 6 geoprocesamiento. Y hay una carpetica que dice Antioquia Capacidad. Dentro de ella hay dos carpetas. La descargan, por favor, que con esa información vamos a hacer unos procesamientos, entonces para que la tengan, por favor. Y si por casualidad no tienen información de alguno de esos municipios, entonces descargan la de Alforral, que aquí está, ¿listo? Que la vayan descargando mientras continuamos acá la presentación. Bueno, yo no les envié el link por si no lo tienen, tener enlace. Copiar, se los coloco en el chat. Eso, esa por si no lo tienen para que vayan descargando. Listo. Entonces, vamos a comenzar con la primera herramienta de geoprocesamiento, que es buffer. Buffer es las áreas de influencia. Acá pues como muestra el dibujito, entonces, ¿qué es un buffer? Es una función de proximidad. El buffer lo que crea es un área determinada alrededor de la figura geométrica que acá les muestro. Por ejemplo, cuando son puntos, ¿cierto? Hace un circulito alrededor del punto. La medida del círculo, pues, dependerá del buffer que le coloquemos, o sea, del área de influencia. Vamos a ver los ejemplos. Igual también genera áreas de influencia alrededor de las líneas y de igual forma alrededor de los polígonos. Un ejemplo, entonces, tenemos por ejemplo una vía, ¿cierto? Entonces tenemos uno tipo línea y a esa vía se va a ensanchar, ¿listo? Se va a ensanchar la vía porque, por ejemplo, se va a hacer al lado de la vía, se va a ampliar la vía, entonces se va a colocar una ciclorruta, un parque lineal. Entonces, toda esa información son unas áreas alrededor de esa vía. ¿Para qué la necesito? Porque sabiendo cuánto más se va a expandir esa vía, me va a tocar unos predios, que esos predios, ya teniendo la información con esta área, ¿qué o cuáles son los predios que me tocan? Entonces, donde comenzaríamos, entonces ya son estos predios que necesito para poder hacer una compra de predios, cuánto del predio se está tomando, ¿cierto? Para comenzar a hacer el siguiente análisis. Bueno, después del buffer, vamos a ver entonces el clip. El clip es una función de superposición que corta una capa de entrada con la extensión de un límite de característica definido. Es decir, yo tengo una capa de entrada con una información y tengo otra que es capa de corte, que se puede decir que sería el molde, ¿cierto? Solamente necesito, por ejemplo, que esto fuera la zona del proyecto. Entonces, de toda la información que tengo, por ejemplo, que tuviésemos toda la información de Antioquia, pero solo este pedacito, mi capa molde,
es lo que necesito para el proyecto, entonces yo corto con base a esa información, con base a este molde, toda la información de una capa más grande para sacar de resultado solo la pequeña porción que necesito. Ese es el clip, que es recortar. Luego encontramos el merge, que combina conjunto de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que él une capas, pero hay unas condiciones para unir esas capas. ¿Qué condición? Que él solamente une o fusiona información que tenga la misma geometría, es decir, puntos con puntos, líneas con líneas, polígonos con polígonos, ¿cierto? Él no va a fusionar puntos con líneas o líneas con polígonos, no. Tienen que tener la misma geometría. Y también en sus atributos debe de compartir los mismos atributos para poder fusionar las capas. Luego está el dissolve. El dissolve entonces unifica límites basados en valores de atributos comunes. Ay, no se va a perder. Perdón, un momento, por favor. Se digo que se perdió. ¿Dónde está? Verlo acá, Tomás. Los animales. Bueno, es decir, el dissolve, cuando uno abre la tabla de atributos, los atributos tienen unas características. Entonces yo quiero unir la información por un atributo en común. Por ejemplo, tenemos una capa de predios y digamos que cada predio dice, por ejemplo, en qué clima está el predio. Entonces yo quiero unir todos esos predios, por ejemplo, por el atributo clima. Entonces me va a unir los predios que comparten la misma información. Acá, por ejemplo, lo que estaba, o lo que aparece acá en el ejemplo, es que por medio de los predios están generando unos límites, ¿cierto? Ustedes saben que los pk-predios, en la información de los predios, dice, por ejemplo, a qué vereda pertenece. Entonces yo podría disolver los predios que se encuentran en la misma vereda para crear los límites de las veredas, por ejemplo, si no se tuviera. Listo. Luego está la intersección. Pues la intersección es similar al clip porque hace pues unos recortes, pero la intersección lo que hace es que es entre dos capas. Y entre esas dos capas busca elementos que se superpongan, ¿cierto? O sea, es una función totalmente geográfica, que se superpongan con algún elemento o atributo en especial. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Luego está la unión, que a diferencia del merge, las tablas o las capas no tienen que compartir los mismos atributos, ¿cierto? Miren, por ejemplo, acá. Él une las capas de la misma geometría con atributos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Coloca todos los atributos de ambas capas, o sea, genera muchísima información. ¿Por qué casi no se usa la unión? Porque como genera todos los atributos, o sea, me trae los atributos de una capa y todos los atributos de la otra capa, me genera en totalidad todos los atributos. Entonces, digamos que genera mucha basura, entre comillas. Entonces, lo que hay que hacer luego es abrir las tablas y comenzar a borrar los atributos que no sean necesarios para el proyecto. Y luego vamos a ver la diferencia. En la diferencia, entonces, borra porciones de elementos en las capas, es decir, como un eraser, más o menos. Entonces, se colocan dos capas, por ejemplo, estaba moradita, ¿cierto? Entonces, uno lo que le está diciendo es que reste esta porción que se encuentra en una capa, entonces la saca la información geométrica de ese espacio y me genera una nueva capa sin la información que le dije que me sacara. Listo. Entonces vamos a comenzar a hacer los ejemplos. Ahora, vamos a comenzar entonces con buffer, que son las áreas de influencia. Entonces voy a abrir acá QGIS. Voy a darle a este nuevo. Listo.
Entonces vamos a subir primero la información que tenemos predial. Entonces digo que se perdía esto, pero no quiere. Chicas, qué pena, me toca a mi hijo, yo le peso mi celular, bien. ¿Por qué no es igual? Sí, Tomás. Hágale pues. Mire. Necesito dos celulares. Listo. Entonces tengo acá el QGIS. Voy a subir entonces la información catastral que tenemos. Entonces vengo acá a buscar mi información. Recuerden que hay dos formas de subir la información, sea por el navegador o por capa, añadir capa. ¿Listo? A mí me gusta pues por el navegador, entonces la voy a buscar por acá. Me perdí, usuario, sí. Entonces aquí semana 6. Entonces voy a subir la información de abejorral. Voy a subir yo tengo acá barrios y manzanas. Como la imagen que yo tengo es urbana, entonces voy a subir barrios y manzanas. Voy a abrir aquí esta porque no me acuerdo dónde está la imagen. Cada uno sí debe saber dónde está su imagen. Tengo mucha información acá, no quería que la... Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir, por favor, la información de los barrios y los predios urbanos. ¿Listo? O sea, la información catastral que tienen. Y te recuerden que también teníamos una imagen, ¿cierto? Las árboles, construí pues también la capita, construí la capita de construcciones. Simplemente prendí acá el OpenStreetMap, me acerqué a las construcciones que se veían acá como principales, como el teatro, la parroquia, el parque, creé una capa tipo polígono y coloqué las construcciones. También la voy a subir acá, listo, para poder generar entonces los ejemplos. Listo. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro primer geoprocesamiento que es el buffer. Entonces, el buffer son las áreas de influencia. Yo tengo acá entonces una capita, ¿cierto? Que se llama toponimia. En esa toponimia yo que construí, voy a apagar acá construcciones un momento para que se vea. Cuando yo aprendí el OpenStreetMap, entonces me di cuenta, por ejemplo, que se encontraba acá el teatro municipal, la parroquia, el parque, y por acá está el cementerio. Por acá hay una estación de servicios y también estaban los árboles. Entonces podemos decir, por ejemplo, hagámoslo con árboles, en los árboles que cada uno dibujó, que tenemos unos árboles y a esos árboles el municipio decidió que necesitaba un perímetro libre al lado de los árboles porque se va a hacer un jardincito al lado de los árboles. ¿Listo? Entonces necesitamos al lado de cada árbol una zona de influencia, por ejemplo, de 10 metros. Entonces vamos a generar la zona de influencia con los árboles. Para el buffer, entonces, tenemos dos formas de sacar la herramienta. La primera forma es que puedo irme por vectorial, por el menú vectorial, voy a la herramienta de geoproceso y voy a ver que está la herramienta buffer.
Listo. Entonces vengo acá a la herramienta buffer. Cuando toco la herramienta buffer, entonces me sale este cuadrito, esta ventana. Recuerden que siempre en QGIS, aquí a mano derecha, aparece una pequeña explicación para qué sirve el buffer. Entonces, en los parámetros que vamos a colocar, la capa de entrada será entonces a quien le voy a generar el área de influencia. Importante que los sistemas de coordenadas que utilicemos para hacer los geoprocesamientos deben de ser sistemas de coordenadas proyectados, sea UTM o sea Magna. ¿Listo? Porque si están en WGS 84, lo que queremos generar son metros y WGS 64 lo que me genera son grados, ¿cierto? Entonces no me va a servir. Entonces, siempre mirar que la información se encuentre en proyectada. Si no lo está, pues lo primero que debemos de hacer es reproyectar esa capa a una capa proyectada. Listo, entonces, toponimia, ¿cierto? Perdón, árboles. Entonces voy a buscar árboles. Entonces, capa de entrada, árboles. ¿Qué distancia quiero generar? Entonces, para el ejemplo se dijo que 10 metros, ¿cierto? Al lado de cada árbol voy a generar un espacio de 10 metros para construirle un parquecito. Entonces, 10. Miren que acá puedo escribir la información que necesito, la distancia, y acá me aparece la unidad de medida. Para este caso va a ser metros. No le coloco nada más acá. Listo. Bajo. Y donde dice hecho buffer es donde voy a guardar la capa de salida. Entonces, pueden crear una carpeta que diga semana 6, semana 7 o geoprocesamiento y vamos a guardar ahí. Entonces, vamos a crear, a guardar el archivo. Entonces, yo creé pues una carpetita que se llamaba resultados. Voy a crear acá de nuevo una que llame resultados 2. Para guardar toda mi información dentro de esa carpeta. ¿Qué voy a generar? Un buffer, ¿cierto? ¿De cuánto? De 10 metros. Entonces, es recomendable siempre colocar como la información de lo que estoy generando para que no se me olvide después o pueda encontrar fácilmente la capa. Entonces, le voy a colocar buffer 10 metros que sea tipo Che. Y listo. Voy a subir la capa de árboles para que se vea. ¿Qué hizo entonces? A cada uno de esos árboles, miren, ¿cierto? Ahí está el arbolito, le generó un área de influencia a el arbolito. Si tomamos, por ejemplo, la reglita, ¿cierto? La que está en la parte superior, donde dice medir línea, la voy a tomar. Él es un aproximado. Me voy a acercar acá, entonces voy a pararme más o menos en el puntico. Miren que él me está diciendo que están los 10 metros, en cartesiano, pues, porque no nos va a dar. Miren, ¿cierto? 10 metros. Aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Porque como no nos paramos exactamente en los puntos, yo me puse a estar corriendo, me puse saliendo un poquito acá, entonces él me va mostrando. Pero son 10 metros, ¿cierto? Todo este circulito son 10 metros alrededor. Si yo, por ejemplo, aprendiera los predios, voy a aprender los predios urbanos. No los tengo por acá, lo voy a buscar aquí en predios urbanos. Los voy a montar. Listo. Entonces, miren, ¿qué podría yo decir? Ya puede ser una intersección, por ejemplo, entre ese buffer y los predios urbanos y sabría exactamente cuáles predios están tocando o con cuáles predios, digámoslo así, tendría que negociar esos 10 metros que quisiera hacer para ese parque, ¿cierto? Listo. Voy a apagar acá los predios. Ese sería entonces un primer buffer. Les decía ahorita entonces que habían varias formas de encontrar esa herramienta. ¿Cuál es la otra? Me vengo al menú procesos y dice caja de herramientas.
Entonces miren que sale la caja de herramientas, son todas las herramientas que tenemos acá disponibles. Recuerden que QGIS maneja complementos, ¿cierto? Entonces también hay unos complementos adicionales que uno le pueda ingresar, pero esos son los que tiene como por defecto el programa. Entonces, cuando me meto acá a la caja de herramientas, acá en buscar, yo puedo escribir buffer. Entonces, miren que salen diferentes buffer. Miren, por ejemplo, que hay uno que dice, este primero que está acá, buffer, fue el que acabamos de utilizar, ¿cierto? Que dice usado recientemente, buffer que acabamos de usar. Hay otros tipos de buffer. Está, por ejemplo, el buffer a un solo lado y buffer múltiples anillos. Vamos a hacer primero el buffer a un solo lado. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a las vías que dibujamos. Voy a apagar acá árboles un momento. Y se va a apagar el buffer para que no se me ponga de pronto muy lentecito. Y tengo unas vías que dibujamos. Entonces resulta, es que esta vía que está por acá, por decirlo así, ¿cierto? Esta vía que tengo por acá la voy a señalar. Esta vía, pues cojan cualquier vía. Esta vía se va a hacer o se va a agrandar, se va a ensanchar hacia un solo lado de la vía, ¿cierto? No a los dos, sino hacia un solo lado. ¿Por qué? Porque digamos, por ejemplo, que es que a este lado hay un barranco o a este lado hay demasiado, definitivamente no se puede negociar con la gente de estos predios, entonces se decidió que va a ser solamente hacia un lado de la vía. Entonces selecciono la vía, ¿cierto? Y voy a tomar la herramienta que dice buffer a un solo lado. Listo. Entonces, sale acá la ventanita. ¿A qué capa de entrada quiero hacer el buffer? A vías. ¿A toda la capa de vías? No, ¿cierto? Solamente al objeto seleccionado. Entonces le coloco aquí el chulito, al objeto seleccionado. ¿De cuánto? Entonces digamos, por el ejemplo, que esa distancia va a ser de 30 metros, ¿cierto? ¿A qué lado voy a hacer el buffer? Esa zona de influencia. Entonces le dice, ¿al lado izquierdo o al lado derecho? Digámosle que al derecho. Dejo esto así, chicas, como está. Hecho buffer, voy a ir entonces a los tres punticos, guardar archivo y digo buffer, derecha, 30, ¿cierto? Que sea como un shapefile, guardar. ¿Sí? Voy a derecha así. Y ejecutar. Cierro acá y miren qué pasó. Me generó un lado derecho. Si lo entonces, Profe, se le está yendo la señal. no. Ahí, mejoré, yo me muevo un poquito. ¿Me escucharon lo último que les dije o no? No, no lo escuché yo. Lo de buffer a un solo lado. Profe, Mariana, yo logré hacer el ejercicio, ¿sí me entiende? O sea, a un logré solo hacer lado. el ejercicio. Y Mariana, Sí, profe, yo también. listo. Lo que les decía de buffer a un solo lado es por si a veces se necesita solamente la información a la derecha o a la izquierda. Yo necesito igual una zona de influencia a ambos lados, pues la herramienta a utilizar sería la primera, ¿cierto? Buffer, porque esa me la da completa. Hay otra herramienta, por ejemplo, acá que tengo el parque, ¿cierto? Resulta que es que va a aprender acá construcciones. Resulta pues que este parque que tengo yo acá, a este parque le vamos a construir, digamos que queremos que al lado del parque haya acá alrededor un parque lineal y que después sobre el parquecito acá más allá le vamos a construir una ciclorruta y que después también quiero unos caminitos
para para que la gente camine, ¿cierto? Por decir algo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Yo necesito 3 zonas de influencia diferentes, ¿cierto? Para eso, entonces, para que me genere los 3 buffers, para no hacerlo por acá, por esa herramienta que es de A1, hay una herramienta que se llama Multi-Range Buffer. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el Multi-Range Buffer? Ese es un complemento. Entonces, vamos a ir a complementos y voy a decirle administrar e instalar complementos. Esperamos que cargue. Listo. Me paro aquí en todos y voy a escribir multi-range buffer. Claro, ahí salió. Multi-ring buffer. ¿Listo? Entonces acá les va a salir instalar complemento. Denle por favor ahí en instalar complemento. Listo. Les debe de salir cuando lo instalen este muñequito. Multi-ring buffer. Miren que es un puntico como con 3 zonas de influencia alrededor del puntito. Voy a darle a multi-ring buffer. Cuando le doy a multi-ring buffer, entonces me abre este cuadrito. Acá tengo 2 opciones, de generarlo todos los buffers a la misma distancia o de generarlo diferente, o sea, a diferentes distancias, ¿cierto? Entonces, voy a señalar la construcción, que es a la que le quiero generar los anillos alrededor, pues la genero, ¿cierto? Porque puedo hacerlo solo a un elemento seleccionado o a toda la capa, ¿cierto? Si le digo a toda la capa, ¿qué va a hacer? A todas las construcciones que tengo. Lo quiero hacer solamente a este parquecito, entonces selecciono el elemento. Vuelvo y toco mi botoncito. Entonces, ¿a qué capa? A la capa, en mi caso, de construcción. Entonces voy a buscar la capa de construcciones. ¿Listo? Miren que acá, entonces, si me quedo en esta opción, él me va a generar la distancia a 10 metros, a 20 metros, a este. Pero si me vengo acá donde dice distancias, número de rings, o sea, número de los buffers que quiero hacer, entonces miren que me da la opción de colocar distancias separadas por coma. Ojo, importante, que esas distancias son como sumatorias, ¿cierto? Es decir, mi primer anillo va a ser de 10 metros. Desde esta línea, desde ese perímetro, él me va a sumar 10 metros. El segundo dice 20. Entonces, no es que desde este primer anillo va a sumar 20, no. O sea, suma 20 desde este mismo perímetro. ¿Qué quiere decir? Entonces, estoy haciendo otro anillo de 10 metros, ¿cierto? Y el de 30, no es que el último anillo es de 30 metros, sino que también sería de 10 metros, o sea, es acumulativo. Entonces, si yo quiero mi primer anillo, digamos, lo más grande, 20 metros, ¿cierto? O sea, mi primer zona de influencia va a ser un parque lineal no, un parquecito con arbolitos alrededor de este parque de cemento, porque generalmente los parques en los pueblos son de cemento. Quiero un parquecito acá alrededor de 20 metros. Y después de ese parquecito, quiero alrededor una ciclorruta que me mida 10 metros. Entonces, ¿qué valor debe ser este? 30, ¿cierto? Que me tome los 20 metros que hice acá, más los 10 que necesito. Y resulta que después de él, quiero una zona, por cualquier cosa, ¿cierto? De unas banquitas y zona de esparcimiento para que salgan las mascotas a jugar, de otros 20 metros. Entonces, ¿qué valor debo de colocar acá? Los 30 metros que llevo más los 20 metros que necesito, o sea,
50, ¿cierto? Para que me haga las zonas de influencia. Voy a bajar, tengo todo listo, no coloco nada más y le digo aceptar. Ay, no me lo cogió todo. Bueno, me los cogió a todos. Listo. O sea, me lo hizo a todos. Ya saben, pues que aquí hay que cacharrarle a eso para que no se meta a todos. Aquí, a este, ¿cierto? Entonces, aquí miren que me está mostrando los buffers. Voy a coger de nuevo la distancia, ¿cierto? Que esté en cartesiano para que me dé la medida en metros. Entonces, miren, va a pararme aquí. Entonces, él me está diciendo, el primero de 20 metros, ¿cierto? El segundo, aproximadamente, pues miren acá como la sumatoria. El segundo, 10 metros, ¿cierto? Y el tercero, aproximadamente otros 20 metros. Recuerden que como yo acá no me paro exactamente en el punto, por eso digo aproximadamente. Entonces miren que ahí me generó bien el buffer. Entonces, si me voy a mirar la capa que se generó, esta, construcciones múltiple ring buffer, miren que él colocó. Miren que a diferencia de la otra, yo no pude crear la capa de salida, ¿cierto? Si quiero que esa información me quede en una capa de salida, ¿qué debo de hacer? Exportar y guardar, ¿cierto? Como hemos hecho en las otras clases. Exportar y guardar. O sea, él aquí me está generando como una capa, digámoslo, temporal, ¿cierto? Entonces, si esa información la necesito, la debo de exportar y guardar. Así no es claro. Quiero, por ejemplo, cambiarle los colores, ya hemos visto su simbología. Entonces, doble clic. Bueno, primero, antes de eso, vamos a abrir la tabla de atributos para ver qué me generó. Entonces, miren, ¿qué me generó? Me generó las distancias, ¿cierto? 20, 30 y 50, que fue los que colocamos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Yo podría aprenderlo y crearle aquí adicional por ejemplo, una descripción, ¿cierto? Para saber, descripción, tipo texto, texto, que me permita decir qué es cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, la primera era para un parque con árboles. La segunda la quería para una ciclorruta. Y la tercera la quería para un paseo de mascotas, ¿cierto? O para que la información quede clara, porque pues si alguien ve esta capa, pues no sabría que es 20, 30 y 50, entonces podría crear el atributo. Recuerden, guarda, y ahí que me quedaría 20, 30 y 50 y dice distancia. Eso es en metros, ¿cierto? Lo creamos en metros. Entonces puedo cambiarle la simbología, ¿cierto? Puedo cambiar la simbología por categorizado, porque ya creamos un atributo. Distancia, por ejemplo, clasificar. Miren que él me generó la información. Volver acá un momentico. Acá en símbolo único podemos decirle que no me quede pues con relleno, ¿cierto? Que sea una línea simple. Vuelvo acá a categorizado. Le digo que me los muestre por favor por las distancias. Que me agregue la información. Entonces mire que me colocó la información solo en líneas para que no me pese solamente los bordes. Como el último no tiene información, me paro en él. Quito ese último para que no me salga la información porque pues no tiene nada que me sirva y aceptar. Entonces, voy a ver un poquito más y prendo por ejemplo el OpenStreetMap. Entonces miren que él me está diciendo, en este caso del parque, miren, hasta donde se está yendo la información, ¿cierto? Entonces se interesa saber ahí con cuáles predios se cruzan para poder hacer, por ejemplo, este proyecto de desarrollo que se quiere en el municipio, ¿cierto? Me está dando las áreas. Eso, voy a pegar aquí. Les di a todas el múltiple range buffer. Importante, recuerden que sumando las distancias, ¿cierto? Voy sumando, porque si no me van a dar, digamos que los anillos de una forma diferente. Entonces,
Si esa información que les generó sí sirvió, entonces me paro en ella, digo exportar, guardar como archivo de definición de capa, guardar como objetos, perdón, ¿cierto? Que sea shape, nombre del archivo, entonces puede ser múltiple buffer, el mismo sistema de coordenadas, nombre, la vamos a guardar en, que no está por defecto, obviamente, voy a buscar mi capita de resultados, ¿cierto? Donde dejamos toda la información, resultados, múltiple buffer, que sea como archivo shape, guardar y aceptar. Listo. Cuando lo paso ya a la capa, entonces miren que no me guardó, ¿cierto? Digamos que la simbología que la habíamos colocado. Puedo exportar la simbología, vamos a aquí, en estilos, digo copiar estilos, todas las categorías. Vamos a ver si me lo deja hacer, que es que eso no lo hago mucho. Estilos, ya le di copiar estilos, que me guarde la simbología. Bueno, se la va a quedar viendo porque no me está dando. Pero igual, vuelven y hacen entonces la simbología acá, no hay ningún problema. Listo. Ese de múltiple buffer, entonces, quedaría así. Entonces, hay 3 buffers, ¿cierto? El buffer sencillo, digámoslo así, que me daría la zona de influencia a ambos lados, el buffer a un solo lado y el múltiple ring buffer, donde puedo generar varias zonas de influencia en un punto, en una línea o en un polígono. No hay ningún problema, pues, el tipo de geometría para generar el buffer. Listo. Vamos entonces, ya acabamos con buffer. ¿Alguna duda de buffer? ¿Vamos bien con los buffers? Sí, profe, vamos bien. Listo. Vamos entonces al clip. El clip entonces es recortar una información de una capa más grande a una capa más pequeña. Por ejemplo, voy a apagar acá todos estos buffers que tenemos y voy a prender entonces, acá voy a traerme la capa de veredas, listo, y la capa de los predios rurales. Acá tengo. Entonces, la capa de los predios rurales es una capa pues bien grande. Resulta que el proyecto que se está haciendo en el municipio únicamente requiere los predios de una sola vereda. Entonces, necesito toda esta capa con toda esta información, que recuerden que siempre es mejor trabajar únicamente con la información exacta de la zona del proyecto que se quiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De la capa veredas, que es esta, voy a escoger una vereda y solamente quiero los predios de esa vereda. Entonces voy a escoger vereda, por ejemplo esta, ¿cierto? Voy a escoger esta vereda y quiero cortar de la capa de predios rurales todos los predios que pertenezcan a esta vereda. Entonces, selecciono la vereda. ¿Listo? Y me voy a buscar la herramienta de geoprocesamiento que es el clip. Entonces me vengo de nuevo a vectorial y voy a buscar la herramienta. Miren que acá ya les debe salir el multi-ring buffer, ¿cierto? Porque fue el complemento que bajaron. Ya les debería aparecer acá. Vengo a geoproceso y miren que dice cortar. ¿Listo? Clip es cortar. Entonces, cortar. La capa de entrada, ¿quién será? De a donde quiero recortar toda la información, ¿cierto? La que quiero recortar, que para nuestro caso del ejemplo son los predios rurales. Los predios rurales. ¿Contra quién la quiero cortar? O sea, ¿quién va a ser esa capa molde? Pues para nuestro caso, ¿quién es? Veredas, pero no todas las veredas, sino la vereda seleccionada. Entonces le prendo el chulito a la vereda seleccionada.
Y luego en cortado, ¿dónde la voy a guardar? Entonces tengo acá los 3 puntitos, guardar archivo. Recuerden que lo de crear capa temporal, se crearía acá la capa, pero no quedaría guardada en ninguna parte. Entonces, si después la necesitan para algún otro análisis, ya no la tienen. Por eso uno recomienda pues, que sea guardar archivo y lo puede guardar en una carpa de resultados, como para que sepa que ahí tiene la información por si lo necesita luego. Entonces, guardar archivo. Le voy a decir acá clip, guardar y ejecutar. Voy a apagar acá las dos anteriores, veredas, y miren que quedó únicamente los predios, ¿cierto? De la vereda seleccionada. Me recortó la información que necesitaba. Listo. Lo voy a volver a hacer. Entonces, por ejemplo, no, es que mi zona del proyecto no es solamente esa vereda, sino también eso, ¿cierto? Después le dijeron, porque lo podrían haber hecho al mismo tiempo, pero después le dijeron, no, vamos a agregar una nueva vereda al proyecto. Selecciono mis veredas por acá. Voy a agregar una nueva vereda al proyecto, entonces también necesitamos los predios de esta vereda. Entonces, lo mismo, selecciono la vereda nueva, vengo de nueva vectorial, geoproceso, cortar. ¿A quién quiero cortar? A los predios rurales. ¿Contra quién? Contra la vereda, pero solamente el objeto seleccionado, y lo voy a guardar. Voy a ponerle clip 2. Importante de pronto ponerle el nombre de la vereda para saber con quién estamos haciendo el clip, ¿cierto? Guardar. Y ejecutar. Entonces ya tendré acá el clip y el otro clip, ¿cierto? Tendría ya la información recortada de los predios objetos del proyecto. Entonces, el clip es eso, ¿cierto? Sacar de una información más amplia, más grande, únicamente el pedacito que necesitamos. Voy probando acá, casi pronto se borra. Listo, clip. Sigamos con el otro. Merge. Merge, entonces, ¿qué hace? Me combina un conjunto de datos. Entonces, recuerden que para hacer merge debo de tener unas especificaciones. ¿Cuáles? Solamente me deja fusionar el mismo tipo de geometría, puntos con puntos, líneas con líneas, polígonos con polígonos. Y aparte de eso, debe de compartir los atributos. Por eso hicimos acá 2 veces el clip, ¿cierto? Recuerden que habíamos dicho que no, que es que al proyecto se le amplió, ¿cierto? Ambas veredas, pero me quedaron en capas diferentes. Entonces yo no quiero que estén en capas diferentes, sino tener una sola capa, pues al fin y al cabo tienen la misma información tabular, ¿cierto? Si yo abro la tabla de atributos de esta, ¿qué voy a ver? Predios, PK predios, tipo, municipio, sector, corregimiento, ¿cierto? Toda la información del PK predio. Y cierro la tabla de atributo del otro, tienen los mismos atributos. Eso quiere decir que me está cumpliendo con las especificaciones para hacer el merge, que tengan los mismos atributos y que tengan la misma geometría. Entonces, para no tener 2 capas, ¿cierto? Porque es la misma información para el mismo proyecto, voy a unir esas 2 capas que me queden en una sola capa. Entonces, para eso voy a utilizar el merge o fusión. Me traje algo, ya me devuelvo otra vez con el clip para otros clips. Entonces, voy a colocar, bueno, también hay 2 opciones. Puedo venir acá a vectoriar, en las herramientas de gestión de datos, dice unir capas vectoriales, ¿cierto? Entonces le doy acá, unir capas vectoriales. Capas de entrada. Entonces me paro acá en los 3 puntitos. Miren que salen todas las capas que tengo acá. Entonces voy a buscar las 2 capas que quiero fusionar. Que para mi caso yo les coloqué clip
y clip 2. Recuerden, mismo sistema de coordenadas. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre que hagamos procesos, geoprocesos, primero que todo esté en el mismo sistema de coordenadas para no generar errores. Entonces voy a seleccionar los que quiero fusionar. Clip y clip 2. Me devuelvo. ¿Listo? El sistema de referencia a destinos, pues si no quiere como reproyectar la capa, no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar en el mismo sistema que tenemos las dos capas, y combinado es en donde las quiero guardar. Entonces, guardar archivo, poner aquí merge, que sea, ¿cierto? Shape, y guardar. Ejecutar. Voy a apagar mi capa clip, y miren, entonces me quedó una sola capa. Y si abro la tabla de atributos, pues me deben de quedar, ¿cierto? Toda la información, mire, 431 elementos. Entonces, pues voy a venir acá a clip 2, hay 236, y en clip 1 hay 195, ¿cierto? Entonces, la sumatoria de esas dos capas, pues debe de ser los 431. Me toma todos los elementos, tanto geométricamente, la geografía, como la información tabular. Igual, si ustedes colocan por esta parte, recuerden que el merge acá está en gestión de datos, se llama unir capas vectoriales. Entonces lo puedo poner por aquí. Vamos a ponerle fusionar para que vean que sale. ¿Cierto? El merge es fusionar. Yo le pongo fusión, miren acá está. Unir capas vectoriales, ¿cierto? Si le pongo merge, dale acá. Unir capas vectoriales, ¿ok? Me voy a devolver un momento al clip, que se me olvidó pues como aquí decirles algo, entonces voy a devolverme de nuevo el clip. Si coloco clip acá en la caja de herramientas, clip, miren que me aparece pues el de cortar, que acabamos de utilizar, ¿cierto? Usado recientemente, superposición vectorial, cortar, pero también me aparecen otras opciones para hacer los clips. Por ejemplo, acá hay uno que dice cortar, se me perdió, cortar vectorial por extensión. ¿Qué es eso? Voy a apagar acá un momentico de merge, voy a volver a aprender los urbanos, los predios urbanos, perdí los rurales, predios urbanos, acá, predios urbanos. Bueno, entonces voy a apagar acá de las toponimias y las vías como para que pues veamos únicamente la información. Tenemos acá los predios urbanos del municipio, ¿listo? Entonces resulta que se vienen ya pues al trabajo y le dicen, no vea, es que el área para este proyecto es únicamente este pedacito, ¿cierto? Se lo dan así, se lo muestran por encima y nos dicen exactamente por dónde es. Entonces, ¿usted qué puede hacer, por ejemplo, para recortar ese que no tiene un polígono creado o una capa que le sirva de molde para recortar? Entonces, para ese caso, estaría, por ejemplo, el de cortar por extensión, ¿cierto? Ojo con este, que hay como dos. Cortar raster por extensión y cortar vectorial por extensión. ¿Esto qué es? Vector. Entonces voy a usar ¿cuál? El de vector, ¿cierto? Entonces voy a coger cortar por extensión, doble clic. ¿Qué quiero recortar? Los predios urbanos. Tengo muchos predios, me va a tocar. Predios urbanos, listo. Extensión de corte, me voy a unir los tres puntitos. Entonces le dice dibujar en el lienzo. Ese de calcular a partir de una capa es como lo estamos haciendo antes, ¿cierto? Si tengo una capa que me sirva de molde, pues para ese caso usaríamos el otro clip. Como no tengo capa de molde, ¿qué usaría? El dibujar en el lienzo. Entonces, dibujar en el lienzo. Entonces, miren, me voy a parar, voy a coger cualquier, entonces, aquí, ¿cierto? Que este cuadrito. Entonces, miren que él acá me cogió como las coordenadas, ¿cierto? Usted dibuja un cuadrito.
y él le va a colocar acá la extensión. Recortado es donde lo quiero guardar. Entonces voy a colocar aquí, guardar archivo, voy a poner clip por extensión, clic extend, recuerden aquí está abajo, clic por extensión y guardo. Ejecuto. Voy a apagar acá, miren, ¿cierto? ¿Qué pasó? Me recortó el cuadrito que le coloqué. Eso es cuando en esos casos que a uno le dicen, uno prende, a veces sucede que usted prende la imagen, ¿cierto? Y le dice, no vea, es que solamente es este pedacito. Y les señalan, pues, como, digamos, como a mano alzada, ¿cierto? Como ahí a mano. Es este pedacito, entonces se puede hacerlo por extensión, ¿cierto? Ahí estarían los predios. Igual, si voy a mirar la tabla de atributos de ese clip por extensión, debe de conservar siempre la información. Que sí es importante, como miren que acá se cortó unos predios, hay que volver a calcular el área. Porque el área pasa tal cual estaba en la capa anterior, pues estaba el área. O sea, ella no se recalcula sola. Ella vuelve y tomaría el área completa de este predio recortado. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Volver a calcular las áreas. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el otro clip por extensión. También se puede hacer esos mismos recortes. Voy a prender mi imagen cuando hablamos de información raster. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá prendí la imagen que bajamos de SAS Planner y vamos a hacer unos recortes. Entonces, acá voy a hacer pues como dos recortes diferentes, que es por máscara. ¿Qué quiere decir por máscara? Igual, ¿cierto? Que tengo una capa que me sirve de molde. Entonces, en este caso voy a prender la capa de manzanas. Entonces resulta que yo solamente necesito la imagen de esta manzana, ¿cierto? No requiero toda la imagen, toda esta imagen, sino únicamente este pedacito. Entonces, manzanas, y voy a seleccionar la manzana, ¿cierto? Quiero esta manzana. Entonces, igual, coloco el clip y entonces me dice, ¿cierto? Cortar raster por capa de máscara. Listo. Capa de entrada. ¿Quién será la capa de entrada? Lo que quiero recortar, que para este caso es mi imagen que se llama CTM2 abejorra. Listo. ¿Contra quién lo quiero recortar? O sea, ¿quién va a ser esa capa molde? Manzanas. Pero no todas las manzanas, ¿cierto? Solo la seleccionada. Estos dos los voy a dejar así porque lo voy a dejar en los mismos sistemas de coordenadas. Y acá voy a guardar mi imagen. Guardar archivo. Y voy a poner clip raster. ¿Cierto? Que sea en formato TIFF. Guardar. Ejecutar. Cierro acá. Voy a apagar mi imagen anterior. Listo, miren. Eso negrito siempre sale. Después hay que hacer otros procesos para borrar eso negrito. Pero lo que queríamos era la imagen, ¿cierto? Solamente de esta manzana. Entonces ahí quedó, ¿cierto? Solamente la de esta manzana. ¿Les dio? ¿Vamos bien ahí? Entonces voy a repetir de nuevo ese pedacito. Entonces, por ejemplo, voy a tocar esta otra manzana, ¿cierto? Igual. Entonces quiero únicamente la imagen de esta manzana. Entonces les pongo aquí clic. Bueno, hagamos el clic raster por extensión, para que lo hagamos un poquito diferente. El clic raster por extensión es el mismo procedimiento que hicimos en la parte vectorial. Voy a prender la imagen, voy a apagar un momento hasta que hicimos clic raster. Entonces el clic raster por extensión, ¿qué es? Lo mismo. La capa de entrada, ¿quién será? ¿Cierto? Mi imagen. Extensión de corte.
dibujar en el lienzo, entonces digamos que yo quiero es que me coja este pedazo. Entonces él me dibuja ahí un cuadrito. Él colocó ahí la extensión de corte. Recortado, sí, vamos a guardarlo, guardar archivo. Le voy a colocar raster extensión. Raster extensión. Formato TIFF y guardar. Ejecutar. Cierro. Voy a apagar acá. Entonces, miren, ¿cierto? Miren, él me recortó, ¿cierto? De la imagen grande, me recortó la extensioncita que le coloqué. Fíjate, el mismo procedimiento del anterior, pero herramientas diferentes. Como esa imagen lo hago con raster, cuando sea con capas, pues, aquí. Esto pues después, cuando, igual eso pueden colocar como borrar, es un proceso un poquito más largo, más cansoncito, pero también se puede pues borrar esa linecita negra. Listo, vamos ahí, les dio el recorte con el raster. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces ahí terminaríamos, por ejemplo, los clips. Estábamos hablando entonces de los merge. En los merge, las fusiones, también, ahorita fusionamos dos capas vectoriales. También podemos fusionar esas mismas capas raster. Listo. Voy a colocar acá entonces, en esta cajita de herramientas. Bueno, hay dos formas de encontrarlo. La primera forma, me vengo acá, voy a prender las dos imágenes y quiero hacerle el merge, o sea, la fusión, pues unirlas. Que fue raster extensión y la otra fue clip raster, ¿cierto? Aquí está, clip raster, ¿cierto? Resulta que es que queremos unir, me faltó, mira, ¿cierto? Esta otra clip raster tiene un pedacito más de la imagen. Entonces quiero unirla, porque me faltó esta manzanita, ¿cierto? Listo. Entonces, igual que el anterior, no quiero dos raster, pues solamente quiero uno para tener la información más comprimida del proyecto. Entonces, me vengo al menú raster. Y ese está aquí en miscelánea, combinar. Listo. Parámetros. Capas de entrada. Me paro en los tres puntitos y vamos a buscar el nombre de esas imágenes, que fue ¿cuál? Clip raster y raster extensión. Y le digo, bueno, perdón, me devuelvo aquí en capas de entrada. Si le voy a ejecutar de uno, no me lo va a guardar. Pues no me lo guarda en un archivo, ¿cierto? Sino como un temporal. Entonces me devuelvo. Y vengo acá en combinado. Tres puntitos, guardar archivo. Y le voy a decir merge raster. Como TIFF y guardar. Ejecutar. Cierro. Voy a apagar mis dos raster. Listo. Y miren, merge raster. ¿Qué pasó? Me los unió. Listo. Ahí quedó unida las dos imágenes que necesito para no tener dos capas. Voy a guardar acá. Listo. Vamos a ver cuál sigue. Hicimos el merge. Vamos a ir entonces al dissolve. El dissolve entonces unifica límites basados en valores de atributos comunes. En otras palabras, disolver las funciones de los límites vecinos si los vecinos tienen los mismos atributos. Lo que les decía, por ejemplo, ahorita, ¿cierto? Teníamos toda una capa de predios y no teníamos los límites veredales. Entonces se buscó dentro de esa tabla de atributos cuál atributo hacía alusión a las veredas y se fusionan los elementos con base a ese atributo. En este caso, por ejemplo, pues yo cogí, por ejemplo, podemos coger, por ejemplo, yo bajé el de barrios y no había pues como barrios.
Yo mira aquí, mira pues los barrios, lo que aparecieron. Eso quiere decir, por ejemplo, que en Abejorral o no hay barrios o no los han dibujado bien, ¿cierto? Entonces, para el ejemplo, voy a asumir, voy a borrar este, tengo muchas capas, voy a asumir para el ejemplo que en predios urbanos, voy a aprender, predios urbanos, voy a asumir, voy a abrir la tabla de atributos, que acá en predios urbanos, miren qué barrios acá todo es uno, es que, o sea, como que no hubiesen más barrios, pues, aquí pues, en mi capa de abejorral, ¿cierto? No me muestra sino uno. Entonces voy a asumir que mis barrios son estos. Aquí donde dice Manzana Veredas, ¿cierto? Que tengo 121 barrios. Entonces vamos a asumir para el ejemplo que cada barrio es ese numerito. Entonces, como tengo varios predios con este numerito, ¿cierto? Voy a decir, es que el barrio número 5 son todos estos. Y no tengo el límite del barrio. Entonces voy a disolver la información por manzanas veredas para que los numeritos que sean iguales sea el límite del barrio, ¿cierto? Entonces elimino acá pues la selección, porque si no, me lo hace únicamente con los seleccionados. Entonces, acá tengo este. Y vamos a buscar la herramienta. Me vengo a vectorial, menú vectorial, herramientas de geoproceso y dice disolver. Listo. La primera, capa de entrada. ¿A quién quiero disolver? A los predios urbanos, ¿cierto? Ahí está bien. Luego me pregunta, ¿a partir de cuál campo quiero disolver? Tengo acá los 3 puntitos y miren que me salen todos los campos que se encuentran en la tabla de atributos. Entonces, para el ejemplo, dijimos que por manzana vereda, que ese era el que me determinaba el límite del barrio. Entonces, selecciono manzana vereda, me devuelvo. Disuelto, o sea, la capa que estoy creando, guardar archivo, le pongo acá dissolve, como shapefile, guardar, ejecutar, cerrar. Voy a apagar predios urbanos. ¿Y qué pasó? Miren, ¿cierto? Ya no me aparecen, voy a poner eso aquí encimita, las separaciones de cada predio, ¿cierto? Sino que como le dije, vea, hágame un dissolve, o sea, úname los que tengan la misma característica, que en este caso fue manzanas. Entonces, ¿el que hizo? Miren, me creó, ¿cierto? O me fusionó, me disolvió los que tenían la misma característica, que para nuestro ejemplo dijimos que cada manzanita de esas era un barrio, ¿cierto? Entonces, una forma de poder sacar, por ejemplo, límites o solamente la información unida con los que necesito. Por ejemplo, tenemos una capa de estratos. Tenemos, no sé, 3.000 predios con diferentes estratos. Pero es que yo solamente necesito la zona donde está el estrato 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Entro a esa capa de estratos, selecciono donde está la información del estrato y disuelvo por el estrato. ¿Qué me debe salir después? Si hay 6 estratos, me deben de quedar únicamente 6 polígonos, ¿cierto? 1 por estrato. Así tendría la zona de cada estrato, por ejemplo. Acá, ¿qué pasa? Miren que, por ejemplo, acá se ven esos espacios. Eso quiere decir que esos predios urbanos, digamos, no se le corrió topología. ¿Qué es topología? Esto, ¿cierto? Que entre esos predios que estaban acá, ¿cierto? Hay huecos, hay espacios. Entonces, ¿qué toca hacer? Prender la edición y comenzar a corregir todos estos espacios que hay, porque eso digamos que en las áreas me genera errores, ¿cierto? Porque hay unos pequeños huequitos. Entonces, eso hay que corregirlo. Pero ya sería eso con edición. Listo. Eso sería entonces el dissolve. ¿Alguna duda, chicas? Me preguntan. Bueno.
Sigamos. Después del disol está la intersección. La intersección lo que hace es, a ver, sí, que intersecta, pues valga la redundancia, informaciones o conjuntos de datos entre dos capas, ¿cierto? Me superpongo las capas y yo le puedo decir con base a un atributo que me busque geográficamente quiénes compartirían esa información espacialmente. Por ejemplo, para este caso entonces vamos a utilizar primero la información que descargamos del IGAC. Entonces vamos a subir del IGAC, descargamos dos capas. Está Antioquia Suelos. Ay, ¿por qué no me sale la otra? Bueno, vamos a subir entonces, deben tener dos. La de suelos y la de capacidad. ¿Listo? Vamos a subir ambas capas. Vamos a subir la capa de suelos, Antioquia Suelos, y la capa de capacidad. Esa es la de suelos, miren que es todo Antioquia. Y la de capacidad. ¿Listo? En suelos, ¿qué hay? Voy a abrir la tabla de atributos de suelos. Entonces, en suelos dice paisajes, altiplanicies, zona urbana, clima, cálido húmedo. Clima zona urbana, pues como un clima extraño, ¿cierto? Tipo de relieve, abanicos, también es zona urbana por toda parte. Filas y vigas, litología, características, componentes, ¿cierto? Hay varias información. Bueno, y en la capacidad voy a abrir la tabla de atributos. Bueno, en este caso, por ejemplo, hay unas áreas y un código capacidad, que hay unos numeritos. ¿Qué pasaría acá, por ejemplo? Nosotros no sabríamos qué significa 7P7, ¿cierto? Ni 2308. Entonces acá tocaría, por ejemplo, escribirle al IGAC y decirle, bueno, IGAC, ya bajé la capa geográfica, pero necesito una tabla para poder hacer un join y saber cada uno de estos códigos qué significan, porque no sé, o en dónde averiguo estos códigos para poder crear aquí un atributico que me diga la descripción de cada uno de estos códigos, porque si no, sí tendríamos la información a media, ¿cierto? Que es lo suele suceder mucho con la información de datos abiertos. Bueno, pero para el ejemplo vamos a decir pues que sabemos qué es cada uno de estos. Entonces, como tengo la información de toda Antioquia y solamente necesito la de mi municipio, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Un clip, ¿cierto? Donde únicamente me saque de todo ese departamento la información de mi municipio, que es la que me corresponde. Yo para aquí por acá lo grabo, así estoy sacando Petrán, ¿cierto? O estoy en Abejorral. Entonces, en las capas de catastro, ustedes bajaron una que se llama sectores. Montamos la de sectores. Entonces, miren dónde está mi sector. Vean dónde está Abejorral. De todo esta Antioquia, únicamente necesito esto. No necesito nada más. Entonces resulta que en mi proyecto yo no necesito todo el municipio, únicamente necesito la zona urbana, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces voy a hacer el clip, o sea, voy a recortar de esa información de toda Antioquia, de suelos y de capacidad, únicamente la zona urbana. Entonces ustedes pueden recortar la zona urbana o pueden recortar la zona rural, o ambas, ¿cierto? No hay ningún problema. Entonces, zona urbana. Entonces voy a seleccionar zona urbana. Clip, ¿cierto? También la puedo buscar por acá, por la caja de herramientas. Clip. Buscar. Listo. Capa de entrada. ¿A quién quiero recortar? Este cual me abrió el que no era. Ese me abrió el clip raster. El de clip vectorial. Cortar este. Si por acá se nos es complicado, igual.
vengo a vectorial, herramientas de geoproceso y cortar. ¿Listo? Cortar. ¿A quién quiero recortar? Capa de entrada. Quiero recortar entonces primero Antioquiazuelos. Entonces busco Antioquiazuelos. ¿Contra qué lo quiero recortar? O sea, ¿quién es mi capa límite? Mi capa molde, sector. ¿Quiero todo el sector? Yo en mi caso dije, no, solamente quiero la parte urbana que ya la seleccioné. Entonces prendo el chulito porque ya la tengo seleccionada. ¿Dónde la voy a guardar? Entonces cortado, 3 puntitos, guardar archivo. Acá. Entonces le voy a poner clip, ¿y este es cuál? Suelo, ¿cierto? Entonces clip suelos. Que se da un shape, guardar y ejecutar. Cierro. Voy a apagar Antioquiazuelos, sector, sector, ¿y qué me recortó? Mire, de toda esta capa grandota de suelos, ¿cierto? Únicamente me recortó el pedacito que le dije. Voy a mirar la tabla de atributos de suelos. Como fue un recorte, me debe de aparecer todos los atributos que tenía. Igual, ¿cierto? Me lo lleva igual. Voy a hacer lo mismo entonces con la de capacidad. ¿Contra quién lo quiero recortar? Contra sectores, el urbano que lo tengo seleccionado. Entonces, de nuevo, cortar. ¿Qué quiero recortar entonces? Antioquia capacidad. ¿Contra quién lo quiero recortar? Contra sector. ¿Cuál sector? El que tengo seleccionado. ¿Dónde lo voy a guardar? Guardar archivo. Entonces le voy a poner clip capacidad, ¿cierto? Un shapefile. Guardar. Cierro la capacidad, ¿cierto? Y me debe de quedar entonces únicamente el pedazo que quiero. Entonces tengo aquí capacidad y a clip suelos. Abro clic a capacidad, open atributo table, abrir tal, debe de quedar lo que necesito. ¿Listo? Entonces, resulta, hay dos intersecciones. Entonces resulta que tengo la información de estos dos, ¿cierto? Y quiero entonces una capa donde, por ejemplo, el suelo, voy a abrir de nota los atributos, quiero que únicamente en la capa nueva me quede la zona de montaña, con paisaje, puede ser, la zona de montaña, cierro con ella seleccionada, que me haga una intersección con lo que el código de capacidad es 4P10. Listo, digamos que esa capacidad sea agrícola. Entonces, contra esta. Entonces, quiero ver si hay información que cumpla las dos condiciones, ¿cierto? Que sea 4P10 y que sea zona de montaña. Esa es la intersección, ¿cierto? Estoy buscando si geográficamente hay información que me cumpla con las dos características. Entonces, con ellas seleccionadas, ¿cierto? Las características seleccionadas, vengo a vectorial, herramientas de geoproceso, intersección. Capa de entrada. ¿Con quiénes quiero hacer las intersecciones? Con clip suelos, ahí está bien. Y la otra es ¿quién? El clip capacidad. Listo, tengo las dos capas de la intersección, con dos, ¿cierto? No puedo hacer intersecciones con 3 o 4 capas, tengo que irlo haciendo de a pedacitos. Clic capacidad, intersecciones donde lo voy a guardar, guardar archivo, poner acá, intersect. Como shapefile, guardar, ejecutar, voy a mirar mi resultado. A este caso, mire, quiere decir que todo cumplió con el requisito, ¿cierto? Abrir tabla de atributos, miren que ahí está. Me debe de pasar
ambos atributos. El código capacidad más todos los otros de la otra capa. Hagamos esto nuevamente a ver si nos da otro que no nos dé completo. Hagamos, por ejemplo, entonces, vení, yo de una cosa acá que me, a ver, tú estás completo, ay, sí, los dos, y sí, los dos, listo. Vamos a escoger en este caso, a ver aquí, ahorita atributos, que sea con 2308, a ver si nos da solamente un pedacito, 2308, y que en clip suelos dejémosla con la zona de montaña, a ver si nos da mejor. Hagámosle de nuevo la intersección. Clip suelos. Objeto seleccionado, me faltó casi nada. Y clip capacidad. Objeto seleccionado, ¿cierto? Pues claro, me faltó prenderle el objeto seleccionado. Listo. Y le voy a colocar acá intersección 2. Intersect 2. Shapefile, guardar. Ejecutar. Cerrar. Vamos a ver, tenemos este clip intersect. Ay, es clip intersect 2, qué pena. Miren, por ejemplo, aquí sí dio, ¿cierto? Por ejemplo, como en el anterior se nos olvidó prenderle, ¿cierto? Únicamente lo seleccionado, por eso intersectó todo. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Miren que únicamente sacó los espaciecitos que cumplían con las dos condiciones. Si abro la tabla de atributos, mira, aquí sale espacio. Entonces, ¿qué nos faltaría ahí? Volverle a calcular el área, ¿cierto? Porque recuerden que el área pasa tal cual como estaba en la otra tabla. Entonces, hay que volverle a calcular para saber exactamente cuál es el nuevo área que necesitaríamos. Si eso fuera, por ejemplo, estamos buscando unas zonas de reserva, entonces sabríamos que esas son las zonas que se deberían de proteger, ¿cierto? Listo, cierro aquí. Vamos con el siguiente. Bueno, unión, capas vectoriales que no tengan los mismos atributos. ¿Qué pasa con este? Que va a heredar todos los atributos. Por ejemplo, a ver qué nos sirve, por ejemplo, por acá. Teníamos por acá, de la información que hemos sacado. Bueno, tenemos, por ejemplo, estos predios urbanos. Los predios tienen la misma información. Y tenemos, a ver, ¿qué nos serviría por acá que no esté muy parecido? Disolver. A ver si nos sirve con ese mismo. Entonces, pongamos los predios de los rurales. Voy a aprender los rurales que los hice. Predios rurales, pero los que hicimos merge. Estos, por ejemplo. Tengo esos predios rurales y voy a aprender por acá el intersect. A ver, este no. Este. O con clic capacidad, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este. Tengo estos predios de clic capacidad que contienen unos atributos, ¿cierto? Y tengo este merge de predios rurales que tienen otros atributos. Eso. Entonces, como tienen atributos diferentes, se recomienda utilizar la herramienta unión, ¿cierto? Porque tienen diferentes. ¿Para qué es unión? Para que me herede los atributos tanto de una capa como de la otra, que no me bote ningún atributo. Entonces, de nuevo, voy a ir a vectorial. Este está, creo que está aquí, sí. Herramientas de geoproceso, unión. ¿Listo? ¿A quiénes quiero unir entonces?
a la capa de merge con la capa de clip capacidad. Listo, unión, donde lo quiero guardar. Y ejecutar. Cierro. Voy a apagar estos. Entonces, si vengo aquí a tabla de atributos, entonces debe de tener todos los de la capa de predios. Y miren que al final me deben de aparecer también los otros. ¿Qué pasa? Que entonces que miren, como heredo ambos atributos, entonces todo esto quedaría nulo, ¿cierto? Que es cuando les decía, pues, que generaba como mucha información basura, entre comillas. Porque no es que sea basura, sino que como heredó los atributos del uno y del otro, pues claro, en el otro no había, por ejemplo, toda la información de predios, entonces obviamente debe de quedar, pues, información vacía. Entonces ya uno ahí debe de ir como buscar uno a uno o con otras selecciones por atributos la información que necesite y después eliminar lo que no necesita. Eso, guardemos acá. Y está la diferencia. Entonces, en la diferencia, lo que se hace entonces es que borra unas porciones de los elementos. Bueno, vamos a hacer unos ejemplitos aquí. Por ejemplo, a ver con la información que tenemos. Voy a apagar ese. Voy a aprender de nuevo los predios urbanos. Predios urbanos que se me hicieron. Es que yo tengo voy a borrar un momentico esto, es que tengo mucha información y ya como que no encuentro no logro para el ejemplo. Voy a buscar predios urbanos. Acá. A subir un poquito este. Bueno, podría ser que sea mejor. Podría ser. Voy a aprender las construcciones. Listo, para que se vea un poquito mejor el ejemplo. Entonces, acá tengo unas construcciones que son unos poligonitos. Puede ser contra el sector. Voy a aprender sector. Sector. Aquí está, sector. Y va a subir las construcciones. Listo. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Simplemente un ejemplo. Acá tenemos el sector urbano. Entonces, resulta ser que se determinó por el nuevo ordenamiento que esos sectores que están dibujados acá como construcciones no se van a considerar urbanos. Se van a considerar una zona en transición. Entonces necesitamos una zona de expansión, ¿cierto? Puede ser, o se van a pasar a la ruralidad, pero van a estar en estudio. Entonces necesitamos sacar de esta parte urbana estos pedacitos que van a ser, por decir algo, para ver el ejemplo, una zona de expansión. Entonces, para sacar, o sea, borrar de este polígono esta información, vamos a usar la herramienta diferencia. ¿Listo? Hay dos diferencias. Vamos a hacer las dos para que vean pues como la diferencia entre las dos herramientas de diferencia. Entonces, tengo acá estos. Voy a ir entonces acá a vectorial. Bueno, aquí solo así, aquí están las dos. Entonces, miren que aquí en geoproceso están las dos diferencias. Diferencia y diferencia simétrica. Vamos a hacer un ejemplo con ambas para que vean los resultados como dan. Entonces, vamos a ir primero a diferencia. Listo. La capa de entrada es ¿quién? A la capa que le quiero hacer la diferencia. Para este ejemplo, se dijo que iba a ser sector. Entonces, voy a coger sector. Listo. ¿Cuál va a ser esa capa de superposición? En mi caso se llama construcción. Entonces voy a buscar
Construcciones. Listo. Diferencia, entonces voy a guardarla. Guardar. Archivo. Acá diferencia. Diferencia. Como un shapefile. Ejecutar. Cierro. Voy a apagar. Ay, que me bajo. Listo. Voy a apagar un momento. Ambas. ¿Qué hizo? Mira. La primera diferencia que hizo me sacó, ¿cierto? Eso es un hueco. ¿Cierto? Ahí no hay nada, es un hueco. Me sacó la información, o sea, la borró, la eliminó, ¿cierto? Entonces, ya podría decir que esta zona urbana me sacó la zona de extensión, la quedó. Entonces, me la sacó y ahí, entonces, si yo vuelvo a calcular esta área, ya me va a quedar el área únicamente urbana, ¿cierto? Porque me sacó las otras zonas. Vamos a hacer lo mismo con la diferencia simétrica. Voy a apagar acá. Voy a volver a prender los sectores y las construcciones. Listo. Ahora voy a hacer lo mismo entonces, pero con la diferencia simétrica. Es lo mismo. ¿De quién? O sea, ¿de dónde voy a sacar la diferencia? Será entonces de sector. Barrio, sector, aquí está. ¿Contra quién lo quiero sacar? Contra mis construcciones. Listo. Diferencia simétrica. Voy a ponerle div simétrica, simétrica, como shapefile. Profe, la imagen se tildó. Okay. No se ve nada. Ya se movió, Sí, ya sí, la moví. nada. No, no se mueve. Ay, qué madre. Vete un segundito, voy a dejar de compartir y vuelvo y comparto, que a veces puede ser eso. A ver. Dejar de presentar. Listo. Voy a volver a presentar. Compartir. Ahí se ve vacía, se ve en blanco. Sí, profe. Listo. Entonces voy a vamos a volverlo a hacer. Voy a prender de nuevo sector y construcciones. Listo. Voy a seleccionar aquí este. Si selecciono esto, es que ya, sí. Listo. Entonces, voy de nuevo. Es diferencia simétrica. Listo. Entonces vengo. Vectorial, herramientas de geoproceso, diferencia simétrica, sector, que es la capa de entrada en este caso, contra las construcciones, un objeto seleccionado, voy a guardar el archivo, diferencia simétrica, más cortico, guardar, ejecutar, cerrar. Listo. Entonces, la diferencia simétrica, a diferencia de la anterior, ¿qué hace? Que me elimina todo lo demás. O sea, como que todo lo que no está dentro de él, lo sacara. O sea, me borra más elementos que la otra diferencia. Pero digamos que en teoría es casi lo mismo, ¿cierto? Ya eso dependería de lo que usted necesita. Si solamente necesita que quede el poligonito cerrado o que me borre todo lo demás. Esa es como la diferencia. Aquí les quedaría la diferencia. Bueno,
terminamos. Esas, digamos que son las herramientas de geoproceso más utilizadas, pero miren pues que hay muchísimas, ¿cierto? Vean todas, aquí quedaron pues de geoproceso. Uy, hay todas esas más. Cuando usted viene por acá va a encontrar muchísimas más herramientas, son las más utilizadas. Todo siempre, chicas, es como de cacharrear. Vamos a encontrar siempre mucha información. Y hablando de cacharrear, me acabé de acordar que también encontré un complemento, vamos a bajarlo, un complemento que se llama Shapes Tool. Shape Tools. Listo, para que lo bajen por favor. Shapes Tool y le dan instalar. Aquí. Por ejemplo, ¿qué hace ese Shapes Tool? Interesante que lo vi. Por ejemplo, ese de vías, ¿cierto? Sí, pues ese de vías. Cuando le dan el complemento de Shapes Tool, sale esta barra de herramientas. Tiene acá una herramienta que se llama 1, 2, 3. Vamos a darle ahí. Esto fue vías. Entonces voy a colocar acá en la línea la capa vías. Listo. Le voy a decir que quiero mis unidades en metros. Vamos a guardarla. A poner acá Shape vías. Ejecutar. ¿Qué hace? Mire. Coloca. ¿Cierto? Me coloca la información de las vías. Por ejemplo, ¿por qué me cortó ahí? Porque yo seguramente corté esta vía porque hay una manzana ahí. Vamos a ver las manzanas. Aquí está manzana. ¿Cierto? Miren, claro, ¿cierto? Como le hice un corte, entonces ahí me está mostrando. Entonces, ¿qué me hace esta herramienta? Me da las medidas. Vea, de cada una de las informaciones. Entonces me pareció como chévere para que la cacharreen y la utilicen. Y lo mismo funciona con polígonos. También te da la información de cada uno de los laditos. Entonces ya tú miras 100 metros, 100 kilómetros, te da las distancias, te las coloca pues como acá. Que también se puede pues prender el label para cada una de ellas, pero es otra opción que se tiene también para sacar ahí la información de las distancias. Listo. Por acá. Listo, chicas. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Yo ya le cacharreo, le saco el tiempito para volver a hacer el ejercicio. Por ahora todo correcto, pero coménteme entonces eso de que pronto la última clase es la próxima semana. La otra semana vemos creación de mapa. Y yo creo que ya ahí cerramos. Entonces ahí podríamos hacerlo de creación de mapas el jueves y el viernes todas las dudas que tengan. Profe, ¿hay que entregar algún tipo de evidencia de participación del taller o algo? No, Ana. Los tags son para que ustedes aprendan. No, pues está súper bien. Entonces, no, profe, yo creo que yo la próxima semana redacto pues un correo bien bonito para que usted me colabore entonces a ver si hay la posibilidad. Listo, me lo manda para que no se me olvide y poderle enviar el enlace para que se conecte. Gracias, profe, Dios le pague. Listo, chicas. Nos vemos mañana, descansen, feliz noche, traten de cacharrear mucho de estos, por si hay dudas, mañana las podamos resolver del geoprocesamiento. Gracias, profe, nos vemos mañana. Feliz noche. Listo, feliz noche. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Chao, Mariana, feliz noche. Dejar de presentar y dejar de grabar.